Dicen que las casas guardan el eco de quienes las habitaron, y que hay paredes que recuerdan los suspiros más que las risas. En la cima de una colina, entre cipreses y jazmines, se alzaba la Hacienda El Olmo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí vivía don Alejandro Rivas, un arquitecto brillante, orgulloso de haber construido mansiones que desafiaban al viento, pero incapaz de construir la suya propia. Tenía fama, fortuna y un apellido que abría puertas. Sin embargo, cada vez que el amanecer doraba los ventanales de su estudio, el reflejo que devolvía el vidrio no era de plenitud, sino de un hombre que había perdido la capacidad de sentir. A su lado, Ana Lucía Rivas, su esposa, caminaba con pasos discretos, como quien teme alterar el silencio de una galería de cristal. Durante años, soñó con llenar aquella casa de risas infantiles. Oró, esperó y soportó diagnósticos que borraban su esperanza, hasta que un día, la vida le cumplió el milagro. Pero a veces los milagros no salvan, sino que revelan. Porque el día en que Ana Lucía trajo al mundo a su hijo, fue también el día en que Alejandro decidió marcharse. Esa noche, entre el llanto de un recién nacido y el olor a tierra mojada, comenzó una historia que ningún plano, por perfecto que fuera, habría podido diseñar. La Salle. Hacienda El Olmo se extendía como un reino propio. Tenía estanques con cisnes, establos de mármol, viñedos que brillaban como un mar verde bajo el sol de la tarde. Era el tipo de lugar donde la riqueza no se mostraba, se respiraba. Alejandro había heredado no solo el apellido, sino también una disciplina férrea. Desde joven, creía que la emoción era una grieta en el muro de la razón. Y así construyó su vida, con ángulos perfectos, pasillos pulcros y sentimientos guardados en habitaciones sin ventanas. Cada mañana desayunaba frente al ventanal, observando el horizonte sin verlo. Ana Lucía preparaba café y pan recién hecho, esperando que él dijera algo más que gracias. Pero el arquitecto estaba ausente incluso cuando estaba presente. Los empleados lo admiraban, los socios lo envidiaban, las revistas lo exaltaban. Y aún así, en esa mansión de piedra y nadie lo conocía realmente. Ana Lucía, en cambio, encontraba consuelo en lo pequeño: el canto del gallo al amanecer, la fragancia de las bugambilias, el roce del viento en el patio. Su corazón, aunque rodeado de lujo, seguía siendo humilde. La vieja ama de llaves, doña Mercedes, solía decirle: «Usted, señora, tiene la mirada de quien nació para amar y no para ser admirada». Y Ana Lucía sonreía, sin saber si aquello era un halago o una advertencia. Durante años intentó ser el cimiento emocional de su esposo. Pero Alejandro no quería consuelo, quería control. Hasta que un día, el control se quebró en el momento más humano de todos: el nacimiento. La noche en que Ana Lucía entró en labor, el cielo se rasgó con truenos. Las luces de la hacienda titilaban como si el universo mismo respirara con dificultad. Doña Mercedes corrió por los pasillos, llamando a los empleados. Alejandro estaba en la ciudad, firmando un contrato millonario. El parto fue largo, doloroso y silencioso. Cuando por fin el llanto del bebé llenó la ave, Ana Lucía creyó que el mundo se detenía. Sostuvo a su hijo entre los brazos, temblando. Lo llamó Samuel, porque en hebreo significa pedido a Dios. Horas después, la puerta del cuarto se abrió. Alejandro apareció con el rostro ensombrecido. No llevaba flores ni sonrisas, solo un sobre Manila y una frase que dolía más que cualquier herida: «Necesito que hablemos». Doña Mercedes retrocedió, sintiendo el aire enrarecido. Ana Lucía apenas podía incorporarse. «¿Ahora?», preguntó ella, sin comprender. Él asintió, seco. «No puedo seguir fingiendo. Hay otra persona. Y me voy con ella». El silencio que siguió fue tan hondo que ni el llanto del niño pudo llenarlo. Ana Lucía no gritó, no imploró, solo acarició la frente de su hijo y dijo: «Entonces vete.
Pero no olvides que en esta casa el único plano que no podrás borrar es el que lleva tu sangre. Alejandro bajó la mirada. Tal vez por primera vez sintió una grieta en su orgullo. Pero era tarde. Su mente ya había tomado la decisión que su corazón no entendía. Esa noche dejó la hacienda. Y al amanecer, mientras Ana Lucía alimentaba a Samuel con las manos aún temblorosas, comprendió que había quedado sola, rodeada de paredes altas y promesas rotas. Dicen que el alma de una casa cambia cuando uno de sus moradores se va. Desde el día en que Alejandro cruzó el portón de hierro y desapareció entre la neblina del amanecer, la hacienda. El olmo perdió su ritmo. Los relojes seguían marcando las horas, pero las paredes ya no respiraban igual. Ana Lucía caminaba lentamente por los pasillos, con su bebé en brazos, mientras el sonido de sus pasos parecía resonar en una catedral vacía. El olor de los planos, las maquetas y los libros de arquitectura todavía flotaba en el aire, como si él estuviera a punto de volver, pero no lo haría. Las primeras noches fueron un laberinto de fiebre y llanto. Samuel lloraba sin consuelo, y Ana, debilitada por la cesárea, apenas podía mantenerse en pie. Aún así, jamás soltó a su hijo. Lo acunaba en su pecho y le susurraba: «No llores, mi amor. Mamá está aquí». Doña Mercedes, la vieja ama de llaves, hacía lo que podía. Pero incluso ella sabía que el verdadero enemigo no era el abandono, sino la soledad. Una soledad que se metía en la piel como el frío del mármol. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, llegó una visita inesperada. Una mujer joven, de vestido rojo y labios del mismo color, descendió de un automóvil negro. Traía un paraguas blanco, un perfume caro y una sonrisa que no era de cortesía. Doña Mercedes la recibió en la entrada. «¿A quién busca, señorita?» «No, señorita, por favor. Victoria Salazar. Estoy aquí por Alejandro». El nombre cayó como una piedra en el estanque del silencio. Ana Lucía escuchó desde la escalera y sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. La mujer avanzó, dejando huellas de agua sobre el suelo encerado. Sus tacones resonaban como campanadas de sentencia. «Vengo a recoger unos documentos y algunas pertenencias», dijo con voz dulce, casi piadosa. Doña Mercedes intentó detenerla, pero Ana bajó los últimos peldaños con Samuel en brazos. «Déjala pasar, Mercedes». Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Victoria se detuvo frente a ella, la observó de arriba abajo con una sonrisa estudiada. «Eres más frágil de lo que imaginaba», murmuró. «No te guardo rencor. De verdad. Estas cosas pasan». Ana Lucía la miró sin parpadear. «Las cosas pasan cuando uno se rinde. Pero yo no me rindo. No lo hice cuando me dijeron que nunca tendría hijos. No lo haré ahora». Victoria arqueó una ceja. «No te aferres. Él ya decidió. Y créeme, lo que está por venir no será fácil». «Nunca lo fue», respondió Ana. «Pero a diferencia de ustedes, yo no vine a comprar tranquilidad. La construiré». Victoria sonrió con un gesto burlón y dejó sobre la mesa un sobre. «Alejandro me pidió que te entregara esto. Es una ayuda. Temporal». Ana no lo miró. El dinero no cura una herida, ni borra una cobardía. La amante retrocedió. Por primera vez, su seguridad vaciló. Ana Lucía, pálida pero firme, le dio la espalda y subió las escaleras con su hijo. Y así, con esa simple acción, comenzó su primera victoria silenciosa: negarse a ser una víctima. Las semanas pasaron. Los días se confundían con las noches, y la fiebre de Ana subía y bajaba como la marea. Doña Mercedes encendía el fuego, preparaba caldo, y cuando la señora dormía, se quedaba en la puerta rezando el rosario. Una madrugada, Ana despertó con un pensamiento claro. Bajó al despacho de su esposo. El escritorio estaba cubierto de planos, escuadras y fotografías de mansiones que él había diseñado.
Tomó una hoja en blanco, afiló un lápiz y escribió en la parte superior: Mi propio hogar. El trazo era inseguro, pero cada línea que dibujaba era una costura nueva en su alma. Diseñó un pequeño espacio, una casa modesta con luz natural, con una ventana al este para que el sol saludara cada mañana. No era un proyecto arquitectónico, era un manifiesto de vida. Esa misma semana, Clara Mendoza, una antigua compañera de universidad, la llamó desde la ciudad. Ana, me contaron lo de tu parto. Y lo de Alejandro. Su voz temblaba de empatía. Escucha, estoy por abrir un estudio pequeño. Si te animas, puedo darte algunos diseños para que los ajustes. Ana miró a Samuel, dormido en su regazo. No tengo fuerzas, Clara. Entonces dibuja para recuperarlas, respondió la amiga. El dolor también construye. Esa frase la despertó de su letargo. Esa misma noche, mientras su hijo dormía, encendió una lámpara y comenzó a trazar. Las sombras del pasado se proyectaban sobre la mesa, pero sus manos seguían firmes. Así nació su primer diseño propio, un plano modesto que llamaría Casa del Aire, porque solo una mujer libre podía imaginar un techo donde el viento entrara sin pedir permiso. Sin embargo, el destino todavía no había agotado sus pruebas. Una mañana, mientras Ana colgaba ropa en el patio, el motor de un coche resonó frente al portón. Era Alejandro. Habían pasado casi 2 meses. Su rostro estaba tenso, el traje impecable, pero sus ojos vacíos. Entró sin saludar. Vine por algunos documentos y para... Hizo una pausa. Dejar esto firmado. Puso un folder sobre la mesa. Papeleo de divorcio. Ana no dijo nada, solo acarició el cabello de su hijo y esperó. No quiero complicaciones, añadió él. Ya sabes que Victoria y yo estamos empezando algo serio. Las palabras le dolieron, pero no como antes. Ya no era sorpresa, era confirmación. No te preocupes, dijo Ana con voz suave. Ya no queda nada que romper. Alejandro la miró con una mezcla de irritación y nerviosismo. Solo firma. Terminarás antes de arrepentirte. Ella tomó el bolígrafo. Por un instante pensó en el pasado, los viajes, los sueños, la casa que habían prometido construir juntos. Luego miró a su hijo, que jugaba con una manta en el suelo. La tinta tembló sobre el papel, y finalmente dijo: No firmaré. Aún no. No hasta que entienda por qué un hombre que diseñó palacios no supo habitar un hogar. Él apretó los labios. Siempre tan poética, Ana, por eso nunca entendiste el mundo real. Y tú nunca entendiste el alma humana, respondió ella. Alejandro se fue. Doña Mercedes, que había escuchado desde la cocina, se acercó en silencio y murmuró: Le duele más tu calma que tu llanto. Ana sonrió por primera vez en semanas. Esa noche, escribió en su cuaderno: He perdido un esposo, pero he ganado un espejo. Ahora sé quién soy. Los meses siguientes fueron una transformación invisible. Ana empezó a vender pequeños bocetos a un estudio local. Clara la recomendaba, y pronto, su firma A. Rivas Atelier comenzó a sonar entre arquitectos jóvenes. Las comisiones no eran grandes, pero cada peso era un recordatorio de que podía sostenerse sola. Samuel crecía, y con él, crecía la serenidad de su madre. En las tardes, ambos se sentaban bajo el roble del patio. Ana dibujaba. El niño jugaba con piedras y hojas. Doña Mercedes solía mirarlos desde la ventana y suspirar. Ese niño será el arquitecto de tu felicidad, señora. Una noche, mientras revisaba correos, Ana recibió un mensaje inesperado. Era un depósito de 100,000 pesos, acompañado por una nota. Por tu proyecto Casa del Aire. Ha conmovido a los inversionistas. Clara, las lágrimas le nublaron la vista. Apretó a su hijo contra el pecho y susurró: Lo logramos, Samuel. Sin rencor, sin odio, solo con fe. Pero mientras ella ascendía paso a paso, Alejandro caía. Su empresa fue demandada por negligencia en una obra
y los socios le dieron la espalda. Victoria, al ver que los contratos se desmoronaban, empaquetó sus cosas y se marchó sin despedirse. Dejó sobre la mesa una carta corta. No quiero vivir entre ruinas, Alejandro. Esa frase lo persiguió durante noches enteras. Y por primera vez, entendió lo que era habitar una casa sin alma. En cambio, Ana construía la suya con cimientos invisibles: amor, trabajo y silencio. La hacienda. El olmo, que una vez fue símbolo de vacío, ahora era su taller. Las paredes antes frías se llenaron de planos y risas infantiles. El viento, que antes solo traía ecos, ahora llevaba promesas. Ana se había convertido en arquitecta de su destino. Y sin darse cuenta, la espiral que la había arrastrado hacia el fondo comenzaba a impulsarla hacia la luz. El tiempo había pasado con la lentitud de una tarde nublada. En la hacienda, el olmo, donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban los sonidos de la vida, el trinar de los pájaros, el lápiz raspando sobre el papel, el llanto esporádico de Samuel buscando los brazos de su madre. Había vuelto el sol, pero un sol distinto, más tibio, más humano. Ana Lucía trabajaba sin descanso. De día diseñaba casas para otros. De noche diseñaba el futuro para ella y su hijo. Su estudio improvisado en el comedor era un caos de papeles, maquetas y tazas de café a medio terminar, pero tenía algo que ni el despacho de Alejandro tuvo jamás: propósito. Doña Mercedes, fiel como el reloj del campanario, la observaba desde la cocina y pensaba que nunca había visto tanta dignidad en una mujer tan herida. Y cuando Samuel gateaba entre los planos, la vieja sonreía. Ahí va el pequeño arquitecto, construyendo la felicidad de su madre. Una mañana, Ana recibió una carta con sello oficial. El remitente era la Fundación de Arquitectura Humanista Manuel Telles, una de las más prestigiosas del país. La invitaban a presentar su proyecto Casa del Aire en una exposición nacional sobre diseño y resiliencia. Al principio, creyó que era un error. Pero Clara le confirmó la noticia por teléfono. No es un error, Ana. Eres una de las 5 finalistas. ¿Finalista? ¿Yo?, preguntó, temblando. Sí, tú, la mujer que dibujó su libertad cuando todos la daban por vencida. Ana colgó y miró el boceto de su pequeño hogar. Las líneas eran simples, pero detrás de ellas había noches de fiebre, lágrimas y esperanza. Por primera vez, sintió que no necesitaba que nadie la reconociera. Pero el destino, caprichoso, había decidido hacerlo igual. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro atravesaba su propio laberinto. Había perdido su empresa, sus socios y su reputación. Los clientes lo evitaban, los bancos lo acosaban. Y en las noches, su mansión, una jaula de concreto y recuerdos, lo asfixiaba. En su escritorio, entre documentos arrugados, encontró una vieja fotografía. Ana Lucía sosteniendo el primer modelo de maqueta que él diseñó. Estaban riendo. Era una sonrisa que ya no recordaba haber tenido. La observó por minutos. Y en ese silencio pesado, algo dentro de él se quebró. Por primera vez, entendió el precio de su arrogancia. Construí muros tan altos que terminé encerrado en ellos, susurró para sí mismo. Esa misma tarde, tomó el coche y condujo sin rumbo. Las carreteras que antes le parecían caminos de éxito, ahora se le antojaban senderos de arrepentimiento. Sin pensarlo, terminó frente al portón de hierro de la Hacienda El Olmo. El cielo estaba cubierto. El aire olía a tierra recién regada. Desde el interior se escuchaba una risa infantil. Alejandro se bajó del coche. Sus manos temblaban. Llamó a la puerta. Doña Mercedes lo miró desde la ventana y frunció el ceño. ¿Qué busca usted aquí?, preguntó sin abrir del todo. Solo quiero verlos.
El tono de su voz no tenía autoridad, tenía súplica. Doña Mercedes lo miró en silencio unos segundos y finalmente se apartó. Pase, pero recuerde, lo que venga después ya no depende de usted. Alejandro avanzó lentamente por el pasillo. Cada paso era un viaje a lo que fue y a lo que perdió. Las paredes estaban llenas de dibujos nuevos. En la mesa había maquetas pequeñas, flores secas y tazas con café frío. Y en medio del salón, sobre una alfombra de tonos cálidos, Ana Lucía jugaba con Samuel. El niño, de casi 2 años, reía mientras apilaba bloques de madera. Ella levantó la vista y lo vio. No se levantó, no gritó. Solo lo miró, como quien observa un fantasma que llega tarde a su propio entierro. Ana, dijo él, con voz apenas audible. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Vine a verte, a ustedes. Nosotros ya no somos ustedes, somos nosotros. Y miró al niño. El arquitecto tragó saliva. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito hablar contigo. Ana guardó silencio. Samuel, ajeno al drama, se aferró a la falda de su madre. Alejandro dio un paso más. He perdido todo, la empresa, los contratos, incluso la casa, pero no fue el dinero lo que me destruyó. Fue darme cuenta de que mi mayor obra la abandoné en esta hacienda. Ana respiró hondo. ¿Y ahora vienes a reconstruirla, como si nada? No, dijo él, bajando la mirada. Solo quiero pedirte perdón. Hubo un silencio largo. El sonido de la lluvia empezó a caer sobre los cristales. Ana se levantó despacio. Caminó hasta quedar frente a él. Lo observó detenidamente, y por primera vez, no vio al arquitecto brillante ni al hombre que la había herido. Vio a un ser humano roto. Y eso, en lugar de aliviarla, la entristeció. Te equivocaste, Alejandro, dijo con voz suave. No abandonaste una casa, abandonaste un corazón. Y los corazones, cuando se derrumban, no se reconstruyen con planos, se reconstruyen con amor. Y ese ya no está aquí. Él asintió, con lágrimas que se negaban a salir. Lo sé, solo quería decírtelo. Ana dio un paso atrás. Gracias por venir, ahora puedes irte. Alejandro se volvió lentamente hacia la puerta. Antes de salir, escuchó una voz infantil detrás de él. Mamá, ¿quién es ese señor? El hombre se quedó petrificado. Ana se agachó junto a su hijo y respondió con ternura. Ese señor fue alguien que mamá conoció hace mucho tiempo, pero ahora ya no vive aquí. Samuel lo miró curioso, sin miedo ni rencor, y volvió a jugar. Alejandro apretó los puños. Su respiración era un temblor contenido. Y entonces entendió su castigo más grande, no ser odiado, sino ser olvidado. Esa noche, Ana encendió una lámpara y siguió trabajando. La visita de Alejandro no la desestabilizó. Por el contrario, le confirmó que había sanado. Abrió su cuaderno y escribió una frase. El amor no se mide por quién regresa, sino por quién sigue caminando. Al día siguiente, partió hacia la ciudad para presentar su proyecto Casa del Aire. El salón de exposiciones estaba lleno de arquitectos, empresarios y periodistas. En el centro, bajo una luz blanca, su maqueta brillaba. Una casa simple, rodeada de árboles, con ventanas que dejaban pasar el sol en todos los ángulos. Cuando el jurado la invitó a hablar, Ana respiró profundo y dijo: Este diseño nació del dolor, no de la ambición, porque a veces hay que perderlo todo para entender que una casa no es un techo, sino un refugio donde uno puede volver a creer. El público guardó silencio. Luego, los aplausos llenaron la sala. Esa tarde, recibió el Premio Nacional de Diseño Humanista. No por su técnica, sino por su historia.
La prensa publicó titulares como Arquitecta rural transforma el dolor en arte. Casa del aire, el hogar que nace del abandono. Y así, Ana Lucía se convirtió en inspiración para cientos de mujeres que también creyeron que su historia había terminado, cuando en realidad apenas comenzaba. Esa misma noche, en una pequeña pensión de las afueras, Alejandro vio la noticia en televisión. La imagen de Ana recibiendo el premio, sonriendo, con su hijo en brazos, fue como un espejo que le devolvía todo lo que perdió. Por un instante, sonrió. Una sonrisa amarga, pero sincera. Al menos, uno de los dos aprendió a construir bien, susurró. Y por primera vez en años, apagó la luz sin culpa. Dicen que la verdadera libertad no aparece cuando se abren las puertas, sino cuando dejamos de empujar los muros por dentro. Después del premio, Ana Lucía volvió a la Hacienda El Olmo, con Samuel dormido sobre el hombro y un ramo de jazmines que olían a permanencia. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de su vulnerabilidad, ahora parecían abrirle paso, como si se inclinaran para saludar a la dueña legítima del lugar, la mujer que aprendió a respirar sin pedir permiso. Doña Mercedes la esperaba en el zaguán, con una mirada que mezclaba orgullo y desvelo. Sabía que iba a pasar, dijo sin artificios. Una casa se sostiene con columnas invisibles. Usted las puso una por una. Ana sonrió, besó la frente de Samuel y por primera vez dejó el ramo sobre el escritorio donde antes Alejandro delineaba cúpulas y linderos. El olivo del jardín lanzó una sombra larga sobre la mesa. Parecía un trazo que bendecía el nuevo plano de sus días. La noticia del premio corrió por el valle como corren las buenas lluvias, haciendo germinar silencios. Llegaron cartas, encargos, invitaciones a charlas en escuelas rurales. Las mujeres del pueblo, algunas con manos curtidas por la cosecha y otras con uñas breves de tanto lavar, se acercaban con timidez para decir, «Yo también estoy aprendiendo a empezar de nuevo». Y Ana respondía con una calma que ya le pertenecía. Empezar de nuevo no es volver atrás, es empezar mejor. Con el primer encargo importante, Aula de Luz. Un salón sencillo para una escuela donde los niños estudiaban bajo techos que lloraban cuando llovía, Ana se propuso algo más que construir. Enseñar a construir. Llamó a jóvenes del pueblo, organizó talleres, repartió lápices y cuadernos. Explicó cómo una ventana bien orientada hace más por un niño que un lujo mal puesto. Una casa es un maestro, decía. Si la casa invita al sol, uno aprende a mirar hacia afuera sin dejar de estar a salvo por dentro. Las tardes de trabajo se convertían en pequeñas fiestas de comunidad, ollas humeantes, panes que se partían como se parte la buena noticia, risas. Samuel, con 2 años recién estrenados, correteaba entre bancos y maderas, y el mundo tenía por fin el tamaño de un abrazo posible. Fue en ese periodo de claridad lenta cuando Alejandro pidió una reunión. No llamó. Envió una carta sobria, con tinta azul. No quiero interrumpir tu vida. Solo requiero hablar 5 minutos en la capilla del olivar. Entiendo si dices que no. Ana no respondió de inmediato. Dejó la carta bajo una piedra plana en el escritorio. El olivo mecía una luz tibia, como si también pidiera prudencia. No debía nada, y sin embargo, su historia merecía una última conversación. No por él, sino por el espejo que terminaba de pulirse en su alma. Al atardecer, caminó hasta la capilla de piedra. El aire olía a pan recién hecho y a hoja triturada. Alejandro la esperaba de pie, sin prisa ni armadura. Ya no tenía ese brillo de vitrina. Tenía, más bien, una opacidad sincera. «Gracias por venir», dijo, bajando la vista. «5 minutos», respondió Ana, con el mismo tono con que uno protege un límite. Alejandro habló sin retórica. Su caída, la carta de victoria, los socios, el eco de una casa demasiado amplia para un corazón demasiado estrecho. Y luego, lo único que importaba. Fui cruel cuando estabas más vulnerable. Quise comprar mi tranquilidad como si fuera un terreno. Hoy entiendo que un hogar se habita desde la parte que tiembla, y yo huí de mi propio temblor. No pido nada. Solo quería que escucharas de mí
lo que merecías escuchar entonces. Perdón. Ana no pensó en réplicas, ni en sentencias. La voz en off del mundo se aquietó. Te perdono, dijo sin aspereza, pero no te necesito. Él asintió. Una aceptación madura le cruzó la cara como un alba que no pide aplausos. Lo sé, me iré del valle, agregó. Me han ofrecido trabajo en otra provincia, lejos de aquí. Que te vaya bien, contestó ella, y que aprendas a habitarte. Los 5 minutos terminaron sin agitación. El perdón no fue un puente para regresar, sino una puerta que cada uno cerró por dentro sin cerrojo. Alejandro se marchó caminando, no como quien huye, sino como quien, al fin, admite la distancia justa. En su espalda no había soberbia, había una lección tardía. De vuelta a la hacienda, Ana acarició el marco de la puerta. Miró a Samuel dormido, con la boca entreabierta y el puño cerrado, como si agarrara el hilo de un sueño. Escribió en su cuaderno: He aprendido la verdad más simple. No necesito ganar a nadie. Necesito ganarme a mí misma cada día. La determinación adoptó forma de proyecto. Con el premio y los encargos, impulsó un fondo comunitario. Techos que respiran. La idea era básica y urgente. Sustituir techumbres de lámina ardiente por cubiertas ventiladas de bajo costo, capacitar a maestros locales, usar materiales del entorno. Los domingos, entre misa y mercado, ella aquí reunía a las familias y explicaba que la dignidad también se construye con sombra buena a las 2 de la tarde. La moralidad de su camino no se anunció con proclamas. Se notó en los niños que dejaron de enfermar por el calor, en los cuadernos sin manchas de goteras, en la mirada de las mujeres que ya no pedían permiso para poner una ventana más grande hacia el este. Una casa puede salvarte del clima, repetía, pero solo la decisión te salva del pasado. Bloque 5. Desenlace. Ella gana sola. Él se arrepiente tarde. El valle cambió de estación. Las vides levantaron un susurro verde, y el viento cargaba el rumor de una cosecha por venir. La hacienda. El olmo ya no era un museo de promesas rotas, era un taller de días vivos. En la escuela del pueblo se inauguró Aula de Luz. No hubo alfombra roja, pero sí suelo limpio. No hubo discursos largos, pero sí una frase de pizarra que quedó para siempre. Que tu casa te recuerde cada mañana quién puedes ser. Ana llegó con un vestido de algodón y una trenza apretada. Samuel, inquieto, llevaba una camisa blanca que no quería quedarse por dentro. Las madres se acomodaron en primera fila, orgullosas. Los padres, un poco más atrás, sonreían con ese amor que aprende mirándolas a ellas primero. El director pidió a la arquitecta unas palabras. Ella habló poco, como quien sabe que la casa, de ahora en adelante, será su propia oradora. Gracias por enseñarme que el sol también se puede repartir. Este salón no tiene lujo, tiene respiración. Ojalá aquí aprendan a escucharse. Los aplausos fueron un abrazo ancho. A la salida, bajo un cielo alto, apareció Alejandro. Llegó sin anunciarse, como se llega a los árboles que una vez nos dieron sombra. Se detuvo a cierta distancia, con una bolsa de madera en la mano. Esperó a que se vaciara el patio. No vine a interrumpir tu día, dijo. Solo quería dejar esto para Samuel. Abrió la bolsa, un juego de piezas de madera para armar pequeñas vigas, columnas y ventanas. Las superficies estaban lijadas con cuidado. No era un regalo caro, era tiempo tallado con paciencia. Ana lo miró y asintió. ¡Gracias! Lo hice yo, añadió él, casi en voz baja. Aprendí que mis manos también sirven sin planos. Samuel, con la timidez de los asombros nuevos, tomó una pieza y la juntó con otra. La madera produjo un clic pequeño, puro. Mira, mamá, una puerta. Sí, respondió Ana. Una puerta que se abre hacia el sol. Alejandro sostuvo la mirada de su hijo por primera vez sin pretensión. Agradeció con un gesto y dio un paso atrás. Me voy mañana, dijo. Quería despedirme bien. Buen viaje, respondió ella. Se miraron como se mira el agua cuyo cauce finalmente encontró su lecho.
No se abrazaron. No hacía falta. Él se alejó despacio, y en ese andar quedó escrito el arrepentimiento que ya no busca premio, solamente busca aprender. Cuando cruzó el portón, el valle siguió en su sitio. Las cigarras cantaban sin agenda. El mundo no necesita testigos para las despedidas verdaderas. Esa noche, en la hacienda, Ana y Samuel armaron una casa con las piezas de madera. No era perfecta. Sobraba una columna y faltaba una ventana. Rieron. Las casas que se aman siempre quedan un poco abiertas, dijo ella, para que entre el viento y no se vaya la risa. Doña Mercedes, desde la cocina, los oyó, secó sus manos en el delantal y miró hacia el cielo con esa gratitud antigua que no necesita palabras. La justicia de los días, al fin, se había acomodado en su sitio. Bloque 6. Determinación y moralidad. Cierre poético. Hubo otro proyecto. Patios que cantan, para convertir patios traseros en huertos respirables. Y otro más. Puertas al Este. Un programa para orientar ventanas hacia el amanecer en viviendas humildes. El nombre parecía caprichoso, pero Ana repetía que todo lo que vuelve a empezar prefiere la luz primeriza. Dejó por escrito un manifiesto breve, en hojas sueltas. Una casa es una promesa de futuro. El lujo sin luz es frío. La austeridad con aire es dignidad. La belleza verdadera no te impone, te invita. Los arquitectos jóvenes la citaban. Las mujeres la reclamaban en ferias locales. Los niños la dibujaban con cabellos de rayas como si fuese un sol. Había nacido, sin buscarlo, una línea moral. No construir contra el mundo, sino con el mundo. A veces preguntaban por Alejandro. Ella no mentía. Se fue a otra provincia. Está bien. No había rencor, ni orgullo. Había ecuanimidad, la forma madura del amor propio. En el último día de cosecha, el valle olía a dulzor. Ana caminó con Samuel hasta el olivo mayor. Se sentaron junto al tronco y dejaron que el viento les peinara los pensamientos. «¿Mamá?», preguntó el niño. «¿Las casas también tienen corazón?». «Sí», respondió ella. «Y late cuando alguien se queda». «¿Y el nuestro?». «El nuestro late porque nos quedamos». Al volver a la hacienda, la voz en off del mundo, la que tantas veces se había confundido con dolor, adoptó una música nueva, la del sosiego. No era un final ruidoso, ni triunfalista. Era un final verdadero. Esos que dejan la puerta abierta para que sigan ocurriendo cosas buenas. No todos los abandonos son pérdidas. Algunos son la última demolición antes de poder construir con luz. Ana no ganó contra nadie. Ganó consigo misma. Alejandro se arrepintió, pero el arrepentimiento tardío no es una clave maestra. Es apenas el mapa de una ciudad que ya no habitamos. Si esta historia te tocó, lleva una ventana al este a la vida de alguien más. Comparte, comenta, regala una frase que te haya acompañado aquí. Y recuerda, la casa que más importa es la que estás edificando por dentro.